Bueno, entonces también darte las gracias, Pedro, obviamente por la invitación. Como dices, creo que es un escenario bastante importante para conversar pues, con todas las compañeras y compañeros, no solamente de tu línea, sino de otras líneas. Mi propósito aquí es contarles un poco de qué va o en qué voy a mi tesis, pero no solamente contarles, sino también me encantaría escucharles. O sea, creo que, como bien lo llamas, estos son charlas doctorales, entonces sería maravilloso luego poder compartir ideas acerca de, pues eso, de qué pensamos acerca de todo esto que les voy a contar, ¿vale? Entonces, la charla se denomina o la he titulado como consumir no es una decisión exclusivamente personal, también nos afecta la desigualdad económica. Y en ese sentido me voy a referir a dos conceptos claves principales, y es el comportamiento del consumidor y la desigualdad económica. Entonces, lo primero que quiero hacer es como poner una línea de base en esto del comportamiento del consumidor y la desigualdad económica. Cuando hablamos de comportamiento del consumidor, nos vamos a referir a todas aquellas decisiones que se toman o que toman los consumidores en términos de todo el proceso, o sea, antes de comprar, cuando compramos, cuando consumimos y luego cuando desechamos los productos. Y nos referimos tanto a productos como a servicios, como a experiencias, como a ideas que suceden a través del tiempo. Entonces, si se dan cuenta, es un estudio, digamos, de un comportamiento pues bastante amplio, digamos, engloba bastantes cosas. Dentro de la psicología del consumidor, cuando hablamos del comportamiento del consumo lo asumimos como un proceso que no es racional. ¿Sí? Cuando decimos que no es racional, nos referimos a que no obedece necesariamente a una relación costo-beneficio monetario. Y les voy a poner un ejemplo, y es cuántos de nosotros, y no me refiero ahora en pandemia, sino antes de pandemia, cuántos de nosotros compramos un año de gimnasio o pagamos un año de gimnasio versus cuántas veces fuimos. Si a la larga dividiéramos los días que fuimos versus todo el año que pagamos, pues seguramente no nos sale a cuenta. ¿Sí? Vamos, allí hubo de pronto una pérdida de dinero, no para todos, pero para muchos seguramente sí. Por eso decimos que eso no es un proceso racional, porque pueden haber otras motivaciones más psicológicas, culturales, sociales, que puedan definir esa utilidad en el consumo. ¿Y esto por qué se da? Porque hay variables individuales y variables o influencias del entorno que pueden interferir en ese comportamiento del consumidor. Generalmente, la investigación en comportamiento del consumidor se ha dado en variables individuales, en términos de procesos cognitivos, entonces hablemos de la memoria, de las actitudes, de las preferencias, de las motivaciones, etcétera, y cómo inciden en el comportamiento del consumidor, y también las influencias del entorno. Principalmente se ha investigado en la familia, en la cultura, también en los grupos étnicos, en cómo compramos según en qué contextos vivimos, por ejemplo, en contextos de mayor meritocracia, en términos, por ejemplo, del sueño americano y este tipo de cosas. Y ahora último ha habido pues una explosión, por decirlo de alguna manera, de incluir variables más de orden estructural como la desigualdad económica y entender si esta variable puede llegar a tener una explicación en el comportamiento del consumidor. Ya hay unas primeras investigaciones en términos de desigualdad económica, pero también en términos de ingresos, por ejemplo, de cómo afectan las diferencias de los ingresos de los presupuestos de los hogares en las compras, o en términos de según si vives en una situación muy desigual o poco desigual, si buscas o no buscas más información de consumo, etc. Aunque pues ahora voy a profundizar en ello. En resumen, teniendo en cuenta como esta nueva variable que entra o que puede llegar a entrar a explicar, pues entonces mi tesis va de entender cómo la desigualdad económica o ver qué relación hay entre la desigualdad económica y los procesos de consumo. ¿Cómo vamos a definir la desigualdad económica? Vamos a definirla como un acceso desigual a los recursos, y cuando hablamos de recursos nos vamos a referir a recursos económicos, también a la posibilidad de acceder a salud, a empleo, a educación, a capital humano y a capital social, por ejemplo. Y lo que se ha detectado es que el alto crecimiento de la desigualdad en las últimas décadas de la desigualdad económica la ha convertido en uno de los grandes problemas de orden social en la medida en que tiene pues, diferentes consecuencias, obviamente, que afectan a las sociedades y a quienes habitan dichas sociedades. Yo aquí me atreví a hacer algo y es organizar estas consecuencias, porque estas consecuencias son múltiples y pueden ser vistas a diferentes niveles. Yo las organicé de una manera a priori, pues simplemente para poder mencionar varias de ellas, desde lo que está más lejano al individuo o más cercano a este, o que más lo afectan a este directamente. Entonces, digamos que en un nivel más lejano al individuo, como en un macrosistema, podríamos hablar de la desigualdad
tiene efectos o afecta el crecimiento económico, los sistemas políticos y la democracia. O sea, esto ya son, digamos, ya se han encontrado evidencias al respecto. También hay evidencias de que la desigualdad económica o sociedades con alta desigualdad económica tienen mayores tasas de criminalidad, de mortalidad, de embarazos adolescentes, mayores indicadores negativos de salud física y mental de sus poblaciones. Acercándonos un poco más, la desigualdad económica afecta al bienestar social, la solidaridad, crea menos cohesión social y más desconfianza social, genera más competencia y dominancia y también puede llegar a definir normas de comportamientos. Entornos altamente desiguales son mucho más competitivos y también puede llegar hasta modificar las creencias y las percepciones. Este sería como el nivel más cercano al individuo, o sea, lo que ya nos empieza a tocar a nosotros como individuos. Puede llegar hasta modificar las creencias y las percepciones que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Por ejemplo, diferentes investigaciones han mostrado cómo sociedades más desiguales se les puede dar mayor relevancia a valores dados al logro de las metas propias, o se puede ver con características o rasgos más masculinos que femeninos. Y acá yo quería hacer como resaltar que lo bonito de toda esta investigación es que empiezas a citar a tus compañeras y tus compañeros de trabajo. Entonces aquí están también como muchas de esas investigaciones de las personas del grupo de psicología social que trabajamos en desigualdad. Mi tesis se concentra básicamente en estos dos niveles, ¿no? Entonces, tanto los niveles que están más cercanos como tal al individuo. Y yo voy a hacer un zoom en un efecto que tiene que ver de la desigualdad económica, cómo la desigualdad económica realmente puede hacer más saliente la división social. O sea, digamos que se ha detectado que la desigualdad económica le da más importancia o le puede dar más importancia, más saliencia al estatus social, a la posición que las personas ocupan dentro de un grupo. Y hacer esa división social tan saliente o ese estatus tan saliente, pues puede aumentar la ansiedad por el estatus y también pueden darse mayores búsquedas o mayores conductas de búsqueda de ese estatus. Esta búsqueda de estatus puede darse, por ejemplo, accediendo a trabajos de mayor prestigio o accediendo a grupos sociales que tengan mayor reconocimiento o amigos que tengan mayor reconocimiento, etcétera, pero también se puede dar adquiriendo símbolos sociales que representan estatus y por eso entonces hablamos del consumo, ¿no? Y nos vamos a referir puntualmente a la adquisición de productos que estarían como involucrados dentro de un consumo de lujo, de compras de alto costo. Voy a referirme a dos conceptos fundamentales que son el consumo estatutario y el consumo conspicuo, pero pues también se van a dar cuenta que en la investigación tocamos temas como el materialismo, el endeudamiento, que tienen que ver con esas compras o esa adquisición de bienes, digamos, altamente materiales. El consumo estatutario y el consumo conspicuo son dos términos que han sido tratados a veces de manera intercambiable. Realmente el primero de ellos es el consumo conspicuo. Veblen es el que primero habla del consumo conspicuo como un consumo ocioso, pues esta es la teoría de la clase ociosa, donde es un consumo innecesario, o sea, que no se ve para qué se toma, porque es un consumo que no tiene ninguna utilidad. De hecho, lo que comparten estos dos conceptos es que tienen una función más social que utilitaria. ¿A qué nos referimos? A que tienen un valor simbólico, tienen un significado social. Aquí nos vamos con todo el capital social de Bourdieu, o sea, el consumo básicamente, el para qué es para mostrarnos ante los demás o porque tiene un significado social. Y esto se ve porque generalmente podemos llegar a elegir productos de mayor costo frente a homólogos más baratos. O sea, nos vamos por lo más caro y no necesariamente por lo más útil, ¿no? ¿Pero en qué se diferencian? Las diferencias pueden llegar a ser sutiles, pero pues lo que se ha determinado es que los productos estatutarios serían, por ejemplo, estos productos más abocados a la calidad o que demuestran alta calidad, alto lujo, clase, estilo. Mientras que el consumo conspicuo se refiere pues esto como a la prominencia de los logos, al reconocimiento, a la imagen, a la opulencia. Entonces aquí les traje como dos productos distintos. Digamos, al primero es un Mont Blanc. No necesariamente tiene por qué verse la marca, eso digamos que no es lo más relevante, mientras que en el consumo conspicuo lo relevante es que los demás vean la marca que yo estoy utilizando, ¿no? Si lo pudiéramos definir, pudiéramos decir que el consumo estatutario se relaciona con la compra de productos que señalan estatus, son símbolos que aumentan la posición social y reflejan el éxito, mientras que en el consumo conspicuo el objetivo sería comunicar, ¿sí?, esta opulencia y obtener un reconocimiento y aprobación por parte de los grupos de referencia.
Bueno, ahora sí nos vamos a los hallazgos, teniendo como este marco, esta línea de base. Entonces les voy a contar dos de las investigaciones que más, digamos, consolidadas tengo para poder abordar este tema. Un primer estudio es un estudio 2x2 que hicimos ya hace un tiempo, donde manipulamos la desigualdad y la legitimidad de la desigualdad. Es decir, qué tanto legitimamos o qué tanto consideramos legítima esa desigualdad. Este fue como una noticia falsa acerca de la desigualdad en Andalucía y teníamos pues 4 condiciones, ¿no? Pero en términos de desigualdad, 2 condiciones, alta y baja. El segundo estudio utilizamos el paradigma Bimbola. Para quienes no han escuchado el paradigma Bimbola, este paradigma pues, fue adaptado por uno de nuestros compañeros dentro del grupo, que es Ángel Sánchez. Y lo que trata este paradigma es de que se le dice a las personas que van a entrar a formar parte de una sociedad ficticia que se llama Bimbola y se les da información acerca de los ingresos que tienen las personas que viven en Bimbola. En la condición de alta desigualdad, la diferencia de estos ingresos es alta, o sea, es grande, la brecha es bastante alta. En la condición de baja desigualdad, la brecha entre las clases alta, media, baja, pues es menor. Y en las dos condiciones, la persona que está dentro del experimento, pues va a ser ubicada en la posición del medio, o sea, en el grupo... Andrea, Dime. Andrea, perdona que te interrumpa, es que es por falta de conocimiento lo de legitimidad, ¿a qué se refiere? A ver, digamos que la legitimidad es una variable que puede llegar a interferir en cómo yo valoro la desigualdad. O sea, en qué tanta importancia o qué tan justa veo la desigualdad o qué tan justo veo cómo se distribuyen los recursos, Vale. que puede llegar a interferir en cómo consigo dicha desigualdad. O sea, por ejemplo, si yo legitimo mucho la desigualdad, me parece que es correcta, por decirlo de una manera muy coloquial, pues entonces podría aceptar más desigualdad, es decir, no, mira, la desigualdad está bien porque yo creo que es correcto cómo se distribuyen los recursos, ¿sí? Nosotros decimos que puede llegar a ser una variable más de tipo ideológico, o sea, que puede ser algo más que como una creencia que tú tienes acerca de si la desigualdad es buena o mala, más o menos, pues por hacer corta la respuesta. Bueno, entonces, en este paradigma de Bimbola, la gente se le ubica dentro de o alta o baja desigualdad, pero siempre en el mismo nivel, ¿ok? Simplemente que en una sociedad las brechas son más altas y en otra sociedad las brechas son más bajas. Entonces les voy a mostrar rápidamente los resultados de estos dos estudios. En el estudio número 1, nosotros pudimos encontrar que efectivamente la desigualdad, aquí voy a hablar solamente de la desigualdad, tiene un efecto principal o afecta el endeudamiento, el materialismo, la ansiedad por el estatus, el consumo estatutario y la búsqueda de estatus. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué encontramos aquí? Que efectivamente en condiciones de alta desigualdad la gente tiene una mayor actitud hacia el endeudamiento. O sea, sí preferimos o no le vemos problema más bien a endeudarnos para conseguir bienes materiales. Sí tenemos una mayor, digamos, mayor acercamiento al materialismo, o sea, también vemos la posibilidad del materialismo, o sea, nos gusta adquirir bienes materiales. Hay mayor ansiedad por el estatus, que es una preocupación constante por la posición que ocupas. Hay un mayor consumo estatutario y hay una mayor búsqueda de estatus. No encontramos efectos sobre el consumo post-pico, por ejemplo. Claro que en este estudio más fue un problema de la medida como tal, o sea, de la escala que utilizamos que no fue lo suficientemente confiable. Pero bueno, igual no se encontró. Y con el estudio número 2, aclarar que el efecto de interacción que teníamos entre la legitimidad y la desigualdad tampoco lo encontramos. Es decir, que esta interacción entre desigualdad y legitimidad en este estudio pues no pudo ser comprobada. En el estudio número 2 pudimos replicar los efectos, es decir, volvimos a encontrar que la desigualdad afectaba el materialismo, la búsqueda de estatus y el consumo estatutario. Y de nuevo nos salió el consumo post-pico. En la discusión, pues, hablamos un poco de ello, ¿vale? Entonces, pudimos replicar estos efectos. En términos de los mecanismos que pueden explicar la relación de la desigualdad y el consumo, nosotros teníamos una idea y era que la ansiedad por el estatus y la búsqueda de estatus podría llegar a explicarnos esa relación entre la desigualdad y el consumo. O sea, podían ser variables mediadoras. ¿Qué nos referimos? A que en condiciones de alta desigualdad, pues según como proponía De Botton y también Wilkinson y Piquet, eso podría generar alta ansiedad por el estatus y nosotros decíamos, bueno, y eso puede disparar el consumo estatutario. Como también puede haber una búsqueda de estatus que esté mediando la relación y entonces en alta desigualdad yo tengo la necesidad de buscar más estatus y eso me va a llevar a consumo estatutario.
Esto lo encontramos en el estudio número 1 y en el estudio número 2 la única relación que pudimos replicar fue la búsqueda de estatus. Es decir, que de nuevo encontramos que la búsqueda de estatus media la relación entre la desigualdad y el consumo estatutario. Y un hallazgo adicional, que este hallazgo no fue preregistrado, cuando digo preregistrado es que todas estas investigaciones nosotros las, pues eso, preregistramos antes en la OSF y pues tuvimos eso, qué predicciones tenemos, qué hipótesis tenemos, cuánta muestra vamos a usar, qué instrumentos vamos a utilizar, etc. Entonces, hicimos este análisis que aunque no estaba preregistrado, nos parecía interesante saber cuál era pues como la función del estatus, ¿no? Y lo que encontramos es que el estatus subjetivo, es decir, que donde la gente piensa que se ubica en la escalera social, sí interactúa o tiene un efecto de interacción en términos para preferir productos estatutarios. Es decir, en condiciones de mayor desigualdad, las personas que consideran que tienen mayor estatus subjetivo son aquellas que más prefieren productos estatutarios, ¿sí? Esa es como la lectura de esta gráfica. Este resultado, bueno, me adelanto un poco la discusión, pero este resultado está en contravía, por ejemplo, de otras nuevas investigaciones que han detectado una relación similar, pero con personas de bajo estatus. Lo que nosotros aquí encontramos es que es con personas que asumen que tienen más estatus. Entonces, si pudiéramos sacar como unas conclusiones principales. La desigualdad económica tiene efectos sobre el consumo estatutario, el materialismo y la búsqueda de estatus. Y estas relaciones fueron replicadas. En el primer estudio, o sea, no fueron replicadas, pero se encontró que hay un efecto también de la desigualdad económica sobre la ansiedad por el estatus, el endeudamiento, y en ninguno de los dos casos sobre el consumo conspicuo. Además, encontramos que la búsqueda de estatus puede ser un mecanismo que explica la relación entre estas dos variables y que en condiciones de mayor desigualdad, las personas que más estatus creen que tienen son las que más prefieren consumo estatutario. ¿Esto cómo lo podemos discutir a la luz de la teoría? Primero, la investigación está dando o provee evidencia causal entre las variables. Los estudios que tenemos hasta ahora, los que se han hecho en estos ámbitos, evidencian una correlación entre variables. Por ejemplo, Wallace y Brown hicieron una investigación con Internet, con búsquedas en Google y con búsquedas en Twitter, y en latitudes de mayor desigualdad, teniendo en cuenta la desigualdad objetiva, es decir, el indicador Gini, que te dice qué tan desigual es una sociedad, la gente busca más marcas de estatus o palabras relacionadas con productos estatutarios, ¿vale? Pero no había un estudio que evidenciara una relación causal. Entonces, digamos que nuestra investigación empieza a aportar evidencias acerca de esta posible relación causal entre las variables. En términos de psicología del consumidor, pues también estamos aportando, pues porque entonces damos cuenta de que no solamente las variables psicosociales pueden explicar el comportamiento del consumo, sino también variables de orden estructurales como la desigualdad tienen bastante que ver. Apoyamos la hipótesis de la ansiedad por el estatus con esta investigación, lo que les decía de Wilkinson y Piquet, donde ellos proponen que condiciones de alta desigualdad pues van a aumentar la preocupación que hay por el estatus social. Entonces nosotros aportamos evidencia empírica acerca de esto. Y hay dos hipótesis que también trabajan Wallace y Brown, que son las de la hipótesis del ranking social y la hipótesis del ranking material. Estas hipótesis que dicen, la del ranking social lo que dice es que condiciones de alta desigualdad pueden generar una preocupación por la posición social que ocupa en todos los niveles, o sea, en términos laborales, sociales, educativos, obviamente socioeconómicos, y que esta preocupación se debe no por el ingreso bruto, sino por cómo yo comparo lo que yo tengo versus lo que los demás tienen, o sea, como ese ingreso relativo comparado. Entonces, nosotros estamos aportando evidencia para esto, pero también para la hipótesis del ranking material, donde ellos aclaran que el ranking material tiene que ver con una preocupación dada específicamente por el consumo de productos o por la adquisición de productos materiales. Y ellos lo que dicen es que precisamente la riqueza o la obtención de riqueza o la obtención de productos son lo que te pueden dar una mayor posición social. Esa es la diferencia que ellos hacen entre el ranking social y el ranking material. O sea, el social es como la preocupación de la posición social en general y la del ranking material es la posición en términos de bienes adquiridos o de productos materiales adquiridos. Entonces también estamos como aportando a esto. Ofrecemos evidencia además de estos mecanismos psicológicos que median entre estas dos variables. O sea, decimos que la búsqueda de estatus, o sea, que digamos que la búsqueda de estatus se deriva de las condiciones de alta desigualdad
y esto hace que la gente consuma o prefiera el consumo estatutario. Esto podría estar hablando de una teoría de consumo compensatorio. Estas teorías lo que dicen es que a veces a través de la compra compensamos cosas que no obtenemos o cosas que no podemos obtener o que hemos perdido. En el caso de esta investigación podríamos estar encontrando que la búsqueda de estatus en condiciones de alta desigualdad puede estar solventando ese estatus que creemos que hemos perdido o que podemos perder. Entonces, obviamente estos son elementos a discutir. Lógicamente todavía falta mucho por investigar. Por ejemplo, en la investigación pudimos dar cuenta de que el consumo estatutario y el post-pico parece que no son lo mismo, en la medida en que sale con una variable pero no sale con la otra. Pero pues de todas maneras ahí todavía tenemos mucho que indagar y profundizar. Y bueno, creo que hasta aquí ya creo que mi parte. Me gustaría empezar a escucharlos. Aquí veo mucha gente del grupo y eso me encanta. Y pues la idea era también como ponerlos sobre la mesa para no sé, para hablar, escucharnos, etc. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A ver, dudas que tengáis, yo tengo algunas, sin tener ni idea del tema, pero me han surgido algunas cuestiones. Pero vamos a ver el resto de compañeras y compañeros. Aquí es cuando no sabes si fuiste o muy clara o muy confusa. ¿Sabes? Como que te queda esa duda. Ahí me ha resultado clara, ya digo, sin tener ni idea del tema. Pero yo creo que me he enterado, de los rudimentos de la investigación. Bueno, yo si no hay nada más, Venga, me gustaría dale. escuchar los demás, pero nada, dos cosillas, porque es que claro, como tenía poco tiempo, no te ha dado tiempo a contar a lo mejor algunas cosillas, ¿no? Y en el estudio 1 decía, no recuerdo si es que manipulabais la legitimidad o la medíais, la legitimidad percibida, y si la manipulabais, cómo la manipulabais. Vale. Bueno, eso, es que luego, según lo que me conteste... Me preguntas lo siguiente, vale. Eso. Entonces, en el estudio 1 lo que hicimos fue manipular también la legitimidad. Sí. Sí es verdad que aquí tenemos digamos, una discusión que estamos haciendo, y es que se medía la legitimidad con un procedimiento que utilizó o que lo usó Willis, y es con respecto a qué tan justa considero yo la distribución de los recursos en una sociedad. O sea, esa fue como el texto que nos inventamos con esa premisa de qué tan justa creo yo que la distribución de recursos de la sociedad. En condición de alta legitimidad es que es una distribución justa, en baja legitimidad es que no es una distribución justa. Sí es verdad que consideramos que puede que la manipulación no haya sido estrictamente de legitimidad. O sea, aquí yo hago un paréntesis o un asterisco, y es que realmente este fue el primer estudio explicativo que hicimos. Habíamos hecho 2 correlacionales previos, este fue el primer explicativo. Nos atrevimos a meternos con la legitimidad sin haberlo ahondado, o sea, sin haberlo explorado lo suficientemente antes. Y entonces sí es posible que la interacción no haya salido no por la legitimidad per se, sino por la manera en que manipulamos la legitimidad, y pues obviamente luego la medimos con manipulation check, ¿no? El manipulation check, por ejemplo, sí salió. O sea, la gente que estaba en más legitimidad sí percibía que los recursos se distribuían justamente, y los de menos legitimidad al contrario. Pero creemos que fue un problema de medida, o sea, que de pronto no estábamos midiendo o manipulando como tal la legitimidad. Claro, y eso claro. es que también a tu segunda pregunta. Claro, es que también yo entiendo que lo hayáis hecho así porque es muy difícil. Yo me estoy encontrando ahora con ese problema. Estoy intentando manipular movilidad sin manipular legitimidad. Y me imagino que manipular legitimidad sin manipular movilidad te encuentras con el mismo problema, que es muy difícil. O sea, en un sistema que percibimos como legítimo, también percibiremos que va a ser más fácil moverse. Entonces, si percibo que mi mole es legítima, pues también percibiré que a lo mejor será más fácil para mí moverme para arriba o moverme para abajo, ¿verdad? Esa podría también ser una explicación alternativa luego a los resultados. Pero bueno, luego también, por otro lado, con lo de consumo conspicuo, es que no me recuerdo si ya le hemos hablado,
Pero 1000 veces, seguramente. seguramente, pero esa cuestión, a lo mejor me repito, ¿no? No puede ser también que haya a lo mejor algún sesgo cultural ahí. No sé si, por ejemplo, ha encontrado diferencia entre población española y otro tipo de población respecto al consumo conspicuo. No sé, me da como la impresión de que a lo mejor en según qué contexto el consumo conspicuo puede ser malinterpretado, ¿no? Por ejemplo, en el contexto español, ¿no? El consumo de ropa, por ejemplo, en la que se exhiban las marcas. No sé hasta qué punto la gente percibiría eso como consumo conspicuo o como ser hortera, simplemente. Entonces, claro, ahí puede haber un poco de confusión sobre lo que se entiende sobre como consumo conspicuo según la gente y no sé si lo entendería la gente así, ¿no? Como consumo conspicuo. Ya. Y luego, también con el tema de la búsqueda de estatus, ¿no? Que tenía esa doble mediación a través de la ansiedad por el estatus y por la búsqueda de estatus. Y parece como que lo de la búsqueda de estatus se mantiene más que la ansiedad por el estatus. Entonces me pregunto yo si el tema de la búsqueda de estatus no puede llevar un poco más, siguiendo la línea de Sommet, a comportamientos de aproximación, por lo cual a lo mejor más consumo estatutario, que me lleva a obtener más reconocimiento ante el ojo de los demás, y a lo mejor la ansiedad por el estatus llevaría a otro tipo de mecanismo, aunque está relacionado con la... Pues de ahí que también compartan cierta parte de varianza, está muy relacionada la ansiedad por el estatus con la búsqueda de estatus, pero a lo mejor la ansiedad por el estatus está más relacionada con conductas de evitación y por eso a lo mejor no se mantiene la mediación esa en otros estudios. No lo sé, no sé qué opina. A ver, lo segundo, las dos cosas me parecen muy interesantes. En cuanto a lo primero, sí es verdad que el consumo conspicuo, sí pueden haber diferencias culturales. Yo no las he medido porque he tenido solamente medida en España. Entonces, digamos, con mi investigación no te lo puedo decir. Pero sí es cierto que pueden haber diferencias culturales. Cuando nosotros medimos el consumo conspicuo, la escala que tenemos hace referencia a un consumo pensando en los demás. Es decir, preguntamos si antes de comprar un producto tú te planteas qué tienen tus amigos, qué tienen las personas que tú admiras o qué van a decir los demás de las marcas que tú consumes. O sea, lo enfocamos a eso para, como bien dices, de pronto no meternos con una valoración de que si es hortero o tiene estilo o no tiene estilo. Pero sí es verdad que el consumo conspicuo puede llegar a eso. De hecho, el consumo conspicuo es el que permite o el que habilita, por ejemplo, que se utilicen marcas, los que se llaman copycat brands, o sea, marcas gato, ¿no? O sea, las falsificaciones estas básicamente, que manejan eso, pues logos grandes, etcétera. Y hay otro elemento importante que resalta, y es que muchas veces las conductas de compra pueden llegar a ser catalogadas como de vanidad, como narcisista, sobre todo cuando hablamos de búsqueda de estatus, pues porque o sea, tener estatus está muy bien visto, pero buscarlos no tanto, ¿sí? Porque entonces cuando yo tengo estatus, como bien dices, yo adquiero mayores recursos sociales, económicos, culturales, etcétera, pero la conducta de búsqueda como tal puede ser catalogada como narcisista, como egoísta, no es tan bien vista, ¿no? Y el consumo conspicuo puede pasar por ahí, por ejemplo, o sea, porque que yo quiera, pero no lo hago porque cómo me van a valorar. Y menos aún, no, yo no te voy a decir a ti que yo consumo conspicuo, pues porque ahí viene toda la deseabilidad social. Entonces, sí es verdad que esas son cosas que tenemos que tener presentes. En otro estudio que hicimos, pero este ya es de cómo vemos a los demás, no cómo nos vemos a nosotros mismos, el consumo conspicuo sí nos sale, por ejemplo. Es decir, cuando yo ya pienso en gente, en otra gente, si asumo que en condiciones de más desigualdad, esa gente va a consumir conspicuo. O sea, yo no, pero ellos sí. Entonces, ahí involucra mucho lo que estás diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo valoro yo el consumo conspicuo? Además, si hay una deseabilidad social en mi respuesta, sí o no. Y lo que dices de la búsqueda de estatus me parece muy interesante, meter esas teorías de evitación y aproximación. Yo no lo había visto por ahí, la verdad, porque pues sí es cierto que la ansiedad parece ser un mecanismo de restauración, como digamos que también en consumo a veces hablamos del consumo que restaura, ¿no? O sea, que cuando yo siento que algo he perdido o que algo me genera malestar psicológico, como puede ser la ansiedad por el estatus, pues yo busco entonces psicológicamente cómo restaurar ese malestar. Entonces la ansiedad por el estatus respondería a restaurar. Y de otro lado la búsqueda respondería a compensar, que es lo que nosotros encontramos, que parece que hay una compensación a través del consumo. Pero esa restauración es el mecanismo que no vemos así tan claro
Y tienes razón, yo no lo había visto por las hipótesis de aproximación y evitación, por estas teorías, perdón, y eso puede llegar a ser una respuesta bastante interesante. No sé, por lo pronto estaba pensando, quizá también puede estar guay, ¿no? Indagar esas conductas de restauración, pero estaba pensando alguna conducta de evitación que puede estar relacionada con el consumo. Es que ahora mismo no se me ocurre, a lo mejor algo del tipo, no sé, evitar mostrar que tienen menos estatus ante los demás, ¿no? De alguna manera, intentar alguna conducta que pueda ser más relacionada con evitación, ¿no? Pues ahora, de hecho, hay una tendencia, ahora se está hablando del consumo, bueno, si el consumo conspicuo no se entiende, entonces ahora vamos a hablar del consumo inconspicuo, ¿no? Que es como una nueva tendencia que se está investigando, y es precisamente indagar acerca de cómo no quiere, o sea, cómo hay personas que no quieren mostrar el consumo, o sea, que se oponen a que la gente vea qué marcas tienen, y si te das cuenta, antes, o sea, esto se ve también en publicidad y en marketing, si te das cuenta, antes las marcas manejaban, digamos, Louis Vuitton, antes manejaba el Louis Vuitton completo, súper grande. Si se dan cuenta ahora, la marca está manejando el LV chiquitico. Y muchas marcas, por ejemplo, Nike también solamente maneja el chulito, pero bueno, esto se hace rato, ¿no? Pero muchas marcas de mucho lujo están cada vez optando por mostrarse menos, porque los consumidores están optando cada vez como que sean muy pocos los que realmente diferencien o discriminen qué marca de clase o de alto estatus estás usando. O sea, cuando ya es muy notorio ya no me gusta. No porque me metes en un grupo que a mí no, yo no quiero que me pongas allí. O sea, a mí con lo sutil, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí es cierto que hay una conducta de evitación en algunos consumidores y es a mostrar ese consumo. Es decir, como que a mostrarlo ante todo el mundo, solamente ante aquellos pocos elegidos, si dejamos ese consumo. Y eso explicaría por qué ahora muchas marcas optan por señales, por sus logos mínimos, o sea, como casi imperceptibles, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una preguntilla porque iba también un poco por la línea que ha preguntado David para que no se salga del tema. Con respecto, bueno, en primer lugar, Andrea, enhorabuena, me ha gustado mucho, en verdad es que me gusta mucho tu tema, así que ya lo hemos hablado alguna vez. Con respecto a la doble mediación, ¿no? Como comparten mucha variabilidad las dos mediadoras, ¿no? Pues esto son curiosidades. ¿Has probado a hacer las mediaciones por separado, las dos mediaciones controlando por la otra variable? Para ver si se mantiene el efecto o no se mantiene el efecto. Vale. Es curiosidad, entonces, yo creo que, entonces, tengo una claridad antes. Creo que fue cuestión de cómo pinté el dibujito. Las dos mediaciones yo las hice por separado. O sea, no fueron mediaciones en paralela. Ojo, sí, ese fue un problema mío. Pinté mal el dibujo. No son mediaciones en paralelo. Son mediaciones independientes cada una. De hecho, luego, pero en otro estudio hice una mediación serial y sale con las dos variables, pero no en este, ¿vale? Entonces, no son mediaciones en paralelo, son mediaciones independientes cada una. No he hecho el control de una variable por la otra. Digamos que sí reviso previamente que no haya una colinealidad, o sea, que no haya una mayor explicación o que no se, digamos que estas dos no correlacionen bastante alto, aunque sí correlacionan, pero las correlaciones son, bueno, en este momento no tengo la cifra, pero no son más del 0.4, básicamente, o más del punto, sí, más del 0.4, o sea, no hay multicolinealidad, mucho. No se sí. solapan entre ellas, ¿no? Pero no he controlado una por la otra. Eso me falta. Ya no era una curiosidad que se... No, pero gracias porque sí, se soluciona la duda y gracias por hacerme caer en cuenta que el muñequito quedó mal pintado. Porque no es paralela la mediación. Muy bien, ¿más cosas? Yo tengo algunas preguntas que son generales, no directamente ligadas con tus datos, pero hay una cosa que has dicho al principio que a mí me ha chirriado un poco, pero bueno, si es así, es así. Y es que la gente con desigualdad económica tiene una baja cohesión social. Y yo hubiera predicho justamente lo contrario. Es decir, si tú te mueves en un grupo en el que todos tienen una baja desigualdad económica, es como que
favorecería la cohesión del grupo, digo yo, sin tener ni idea. No sé si es que yo lo he entendido mal o es que eso es así. El efecto o la consecuencia es que en alta desigualdad hay mayor desconfianza y menor cohesión social. En alta desigualdad. O sea, en baja funcionaría al contrario, pero en alta desigualdad hay mayor desconfianza social y hay menos cohesión y solidaridad, porque las condiciones de alta desigualdad, o lo que se ha detectado, es que generan entornos mucho más competitivos, es decir, hay una mayor competencia por adquirir esos recursos que no están distribuidos de manera equitativa, entonces genera mayor competencia y eso hace que no se genere solidaridad, no se genere cohesión o no se genere confianza social. Es más por ese lado, o sea, a más, menos, digámoslo de esa manera. Y mira, yo tengo también otra pregunta. Mira, como en el 97, 98 empezó una crisis, esperemos que ahora la crisis con esto de la COVID no comience de nuevo. Y yo me preguntaba, escuchándote a ti, hasta qué punto la crisis viene derivada de la desigualdad económica y del consumo estatutario, ¿no? Porque vamos a ver, yo siempre he dicho, mira, yo en mi vida siempre he gastado lo que he tenido, cuando he tenido más he gastado más, pero sí es cierto que hace 10 años tú veías gente que realmente no tenía dinero y que se metía en coches, se metía en casa y digo, pero bueno, esto es imposible. Entonces digo, ¿hasta qué punto parte de cuando hay una crisis económica a nivel mundial o a nivel estatal está modulado por la desigualdad económica y por ese tipo de consumo que tiene la gente con desigualdad económica? Pues yo pienso muy parecido a lo que tú dices. No sé si de pronto has tenido la oportunidad de leer a Bauman, pero Bauman precisamente sus hipótesis, y yo coincido bastante, y es que el consumismo es la perfecta trampa del capitalismo, o sea, es como lo que mantiene la rueda girando. A ver, esta es una posición muy personal, ¿no? Digamos que de pronto la plasmaré en algún momento en la tesis, pero es muy personal. Y es que yo sí considero que el consumismo es esa trampa del capitalismo lo que permite que esto se siga manteniendo. Si tú revisas las cifras de consumo de lujo son exorbitantes, o sea, el consumo de lujo a nivel España, a nivel Europa, a nivel mundial son una cosa monstruosa que además no decayó, sino que aumentó efecto pandemia, o sea, un evento que tú considerarías tiene que llegar a impactar, obviamente impacta la economía, pero debería impactar también a los presupuestos de una manera contraria. No, la gente parece que los que más tenían más salían a comprar cosas inoficiosas. Y yo sí creo que es como una simbiosis, o sea, como que la desigualdad genera consumo, pero el consumo también genera desigualdad, porque a la larga estamos como jugando en esa rueda infinita y mantenemos esa desigualdad a través del consumo y no del consumo, sino del consumismo, o sea, del consumo de usar y tirar, del consumo que no necesitamos para absolutamente nada. Digamos, no es usual encontrar consumidores que solamente o que se adapten a sus presupuestos. Generalmente siempre queremos algo más. Y si nos damos cuenta, tanto la sociedad como el marketing, y no estoy, digamos, no los estoy culpabilizando de todo absolutamente, ni los estoy satanizando, ¿no? Pero sí es cierto que lo que nos hacen es ofrecernos un mundo de posibilidades y un mundo de alternativas, y eso es lo que interpretamos como la libertad. O sea, como que tenemos muchas alternativas para poder elegir y para poder consumir, y eso es como libertad, y esas oportunidades hay que tomarlas, ¿no? Y si se dan cuenta siempre que estamos enfrente del televisor, todo es última, es ganga, es llama ya, se va a acabar, es promoción, pero las promociones siempre siguen, pero siempre nos venden como esa oportunidad de seguir consumiendo. Mi posición personal es que sí, yo creo que esto alimenta el lobo, o sea, el consumo alimenta la desigualdad y la desigualdad utiliza el consumo para seguir creciendo, básicamente. Pero es mi posición personal. Andrea, mira, te voy a hacer una pregunta. No sé si hay estudios de este estilo, estudios o de intervención o longitudinales en los que se evalúe gente que tiene desigualdad económica y que pasado, que te digo yo, un año, vuelvan a evaluar a esas personas, haya habido un cambio en la desigualdad económica y ver si eso afecta al consumo. No sé si eso se ha hecho o es posible de hacerlo, ¿sabes? Para realmente ver que tiene una relación causal. Es decir, que el tipo de consumo estatutario realmente depende de la desigualdad económica. No sé si eso se puede hacer, si se ha hecho.
Pues yo encontré un estudio, pero obviamente también le doy pie a mis compañeros y compañeras que trabajan en desigualdad, de pronto, lógicamente han visto cosas más que yo. Yo encontré un estudio en Asia, en donde sí hicieron un recorrido por los ingresos desde los 90 hasta los 2000, los ingresos de los hogares. No fue tipo panel, o sea, no cogieron el mismo hogar siempre, sino las mismas regiones, porque de hecho querían mostrar cómo esas regiones habían variado en su desigualdad económica objetiva, o sea, en los indicadores objetivos de desigualdad, y lo contrastaron con la base de datos de presupuesto de gasto familiar. O sea, no le preguntaron a nadie, esto fue análisis de base de datos, ¿no? Y sí encontraron que en la medida, por ejemplo, en Asia pasaba una cosa distinta a lo que uno supondría, o vamos a lo intuitivo, y es que cuando los hogares, o sea, cuando en esas regiones la desigualdad aumentó, el presupuesto que se vio que aumentó en esos hogares fue el derivado de la educación, como si a través de la educación se pudiera mejorar ese estatus. No fueron los presupuestos abogados a la compra. Allí no medían compra estatutaria como tal, pues porque en la base del país eso no estaba, ¿no? Sino se referían a compra de autos, compra de casas, y creo que había una compra como de joyerías o algo así, pero de joyas, perdón. Y lo que encontraron es que el consumo destinado a la educación sí aumentaba en la medida en que la desigualdad aumentaba en esa región. Ese es el estudio que yo he encontrado, que digamos que a nivel como longitudinal, pero fue con presupuestos de hogares. Pero no he encontrado el que tú dices, que sería bastante interesante, y no lo he encontrado menos ligado a la compra. Pues porque sería bastante complicado, porque a la larga sería, pues complicado me refiero, que sería como un panel en donde, claro, cada hogar o cada persona recopile las compras que realmente ha hecho o los gastos que realmente ha tenido en esos rubros estatutarios, por decirlo de alguna manera, versus cómo se ha movido o qué movilidad ha tenido en términos económicos en un momento determinado del tiempo. Sería bastante interesante, lo que no sé es qué tan fácil o difícil podría llegar a ser realizarlo, pues podría ser realizarlo. Pero no sé si mis compañeras y compañeros del grupo han visto algo, sobre todo los que trabajan en movilidad, que ahí es donde pronto pueden haber más estudios, no sé. Mira, y Andrea, yo tengo una pregunta, pero para que me digas que estoy equivocado. Yo tengo una sensación, sobre todo en la época de crisis, la que te digo de hace pues como unos 10 años, tengo la sensación de que la gente que iba a comer fast food, era la gente que tenía menos dinero. Era mi sensación, es decir, estaban abarrotados esos sitios, digo, pero bueno, si estamos en crisis, y estaban abarrotados de gente, digo, ¿eso es algo que yo me estoy inventando una idea errónea o tiene algún tipo de explicación? Pero que, o sea, que... Sí, el tipo de, en fin, no quiero dar marcas, pero McDonald's, el Kentucky Fried Chicken, todo eso, me daba a mí la sensación de que eso estaba lleno en época de crisis en la que la gente es que no podía consumir. Digo, pero bueno, si esto está lleno. Y mi impresión general es que la gran mayoría de la gente que estaba allí era gente con bajo poder adquisitivo. Y no sé si es una idea mía errónea o no sé. Bueno, yo digamos que la crisis, yo la viví en mi país, pero no sé si puede llegar a ser homólogo el tema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi país, en Colombia, ir a estos sitios de comida rápida, aunque sean baratos, pues porque hay muchos que son baratos, otros son muy caros, ¿no? Pero hay unos que son bastante baratos, es una manera de mostrarse socialmente. O sea, Es lo que yo pensaba. Sí, es lo que yo pensaba, perdona, es decir, digamos, a ver, crisis tenemos todos, entonces, ¿por qué hay gente que sale y gente que no? O sea, que no tiene sentido. Sí, pues, digamos, en mi país, por ejemplo, que no sé si aquí podría que funcionara igual, ese tipo de escenarios son para mostrarse. O sea, para mostrarse lo que has comprado, la ropa que tienes, los amigos que posees, o sea, son como escenarios más como de promoción de la persona, digamos, de promoción individual, por llamarlo de alguna manera. Y son sitios que se ponen de moda. Entonces, a la larga, ahí, o digamos, de lo que yo sé de consumo, a la larga ahí el valor no es lo que importa. Por eso les decía que muchas veces las decisiones que tomamos no pasan por el racionamiento del costo-beneficio y del precio, no todas las decisiones. Entonces, pueden ser sitios muy baratos y yo puede que ahorre toda la semana para poder ir a comer una hamburguesa, y estoy hablando sobre todo, por ejemplo, de grupos etarios más jóvenes, que es lo que uno generalmente ve en estos escenarios.
en donde yo ahorro de mi mesada toda la semana para poder ir a comprar y a que mis amigos y el resto me vean que estoy allí comiendo. Entonces, ¿se sale de mis posibilidades económicas? Sí, pero los beneficios que yo estoy obteniendo a nivel social y de interacción social con mis coetáneos, con mis compañeros y con otros que me están viendo, es la ganancia que yo me llevo. ¿Sí? Así luego me quedé sin un centavo para la siguiente semana, ¿no? Sin un céntimo para la siguiente semana. Te digo que mi país funciona de esa manera porque allí fue donde yo lo he visto. Acá también lo he visto, pero claro, realmente si yo aquí la crisis no la viví, entonces de pronto no pude observar lo mismo que tú. Pero creo que puede ser más por eso, porque son escenarios en los cuales yo puedo promocionarme, puedo dejarme ver. También es cierto que es que ahora tenemos las redes, ¿no? Entonces, creo que a través de las redes es donde nos dejamos ver y donde mostramos todo lo que consumimos y lo que hacemos. O sea, de hecho, yo ya no es que me van en el McDonald's, es que yo me tomo la foto y ya no en el McDonald's. Yeah. Me tomo la foto con el café súper guay, súper raro, para que los demás vean qué estoy haciendo, qué estoy consumiendo, y etc. Mire, la última pregunta, que me estoy enrollando mucho y no dejo a la gente hablar. Mira, ¿hay algún tipo de...? Porque yo creo que el tema que estáis tratando tiene un montón de implicaciones educativas. Digo, ¿hay algún tipo de programa de decir, a ver, gente con desigualdad económica, que sea consciente del por qué gasta, por qué deja de gastar, si lo haces por tener más estatus, menos, que la gente sea consciente de eso? No sé si hay estudios reales y en la escuela, que te vaya aquí a la Chana donde yo vivo y que sea decir, mire, la gente consume por esto. Tener cuidado porque esto va a tener consecuencias. Digo, ¿hay algún tipo de estudio sobre eso? O porque sería súper bonito y aplicado decir, oye, mira, vamos a cambiar esto, ¿no? Sí, digamos que aquí, a nivel global, puedo decirte que hay sobre todo investigaciones, estudios sobre educación financiera. Eso es lo que más, en términos históricos, lo que más ha trabajado es la educación financiera y es precisamente enseñarnos a consumir, o sea, por ejemplo, no meternos en tarjetas de crédito, o sea, porque las tarjetas de crédito funcionan tan bien a términos psicológicos, porque en la tarjeta de crédito tú no ves cómo decrementa el presupuesto. O sea, una tarjeta de crédito tú no llevas control del presupuesto. Cuando yo compro con la tarjeta de débito, pues yo sí puedo ver, tenía 100, uy, tengo 98, uy, tengo 95, ya paro. Pero con la tarjeta de crédito, esa sensación de pérdida no la tienes y por eso gastas más. Entonces, sí hay programas de educación financiera que te enseñan, pues eso, pues a manejar tu presupuesto. Pero también aquí en Granada hay cursos, y he tomado 2 o 3 de ellos bastante buenos, de consumo responsable, por ejemplo, que te enseñan, primero te muestran toda la dinámica del consumo, o sea, pero la dinámica además a nivel de multinacionales, de cómo solamente son 5 multinacionales o 5 grupos o fondos buitre lo que están manejando toda, tanto la parte textil, inmobiliaria, alimenticia, etcétera, en el mundo. Cómo funcionan estos mercados, cómo el hecho de que la ropa no diga de dónde viene o cómo fue creada o cuánto cuesta y luego cuándo te la venden, eso qué impacto social real tiene. O sea, sí hay estudios, tanto estudios como cursos bastante interesantes aquí en Granada que se pueden tomar, que son de libre acceso. Hay unos que pues, los conocí en la Universidad de Granada, sobre consumo responsable y cómo nos dan información, y yo he aprendido muchísimo ahí, nos dan información de cómo funciona el sistema y cómo no ser parte de ese sistema voraz. O sea, no que no compres o no que no consumes, sino que seas responsable y que te hagas las preguntas claves cuando compras. O sea, que cuando compres una camiseta en el Zara, perdón dar la marca, te preocupes si esa camiseta se la pagan a 0,17 céntimos a la persona en India que la está cosiendo, generalmente es una mujer, y tú la estás comprando en 20, 30 o 15 euros. Entonces, ¿y dónde está el resto del dinero? El resto del dinero claramente no va a parar en manos de quien la produjo, de quien la cosió. Entonces, sí te enseñan ese tipo de cosas y sí te hace como un alto en el camino de, bueno, o sea, o por ejemplo, te enseñan el consumo de cercanías, el consumo de temporada y el impacto que puede llegar a tener a nivel social. Entonces, sí hay ahí, pero claro que todavía se pueden hacer muchas cosas. O sea, sí hay cosas, pero camino para mejorar mucho, porque creo que todavía nos falta bastante por aprender como consumidores. Andrea, enhorabuena, es un tema, ya digo, además chulísimo y yo aprendo de verdad, pero he aprendido un montón. ¿Tenéis el resto de preguntas? ¿No? Bueno, pues vamos a darle un aplauso, como siempre. Venga. Muchas gracias. Voy a darle al pause. Andrea, que muchísimas gracias por la charla.